nuestra ciudad, un poco con respecto a lo que es el ámbito de salud. Estamos en comunicación con el director del Hospital Regional Goya, el doctor Raúl Martínez. Buenos días, doctor, muchas gracias por la comunicación. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo bien, muchas gracias. Antes que nada, lo decíamos fuera de cámara, y quiero aclarar algo que nos pasó durante toda la pandemia, así que me parece que ya estamos acostumbrados a tener que desmentir ciertas cuestiones. Durante el fin de semana se habló mucho sobre una circular, una supuesta circular que salió desde el Ministerio de Salud. Personas lo escriben, digamos, a través de grupos de WhatsApp o lo vimos en las redes sobre el uso del barbijo. Quiero saber si hay algún tipo de modificación, si les llegó a ustedes en materia oficial, ¿no? De circulares desde el Ministerio y con respecto a protocolos, por ejemplo, de distanciamiento. No, en principio no tenemos ninguna recepción de ninguna circular nueva con respecto a ello. El uso de barbijo, obviamente, nosotros lo seguimos recomendando en lugares cerrados, en lugares donde haya mucha aglomeración de gente. Estamos en pleno inicio del otoño, ya hay clima fresco, frío, eh, hay una enfermedad que es la influenza, que está dando vuelta en este momento. Eh, por lo tanto, todo ese tipo de recomendaciones y acciones que tuvimos en su momento para evitar el contagio con el COVID también ayuda a las enfermedades respiratorias, como en este caso lo que es la influenza. Eh, por lo tanto, hasta que no se decrete de una vez por todas el final de la pandemia por parte de la OMS, vamos a tener que seguir cuidándonos. Obviamente, la situación epidemiológica hoy en la ciudad nos dice que no tenemos ningún caso de COVID en Goya, pero eso no quiere decir que no nos sigamos cuidando. Por supuesto que se ha relajado muchísimo la situación porque la situación epidemiológica lo permite, pero hay que seguir teniendo los cuidados correspondientes, ¿no? Claro, doctor, con el tema de la influenza venimos hablando ya quizás hace 2 o 3 semanas, como prácticamente al tema principal, con respecto a, si se quiere, advertencias a la población, más que nada en el sentido de seguir ocupando el barbijo. Sabemos que hay provincias, hay una localidad de nuestra provincia incluso, que dejaron de tenerlo como obligatorio, sino como optativo al barbijo. Y dentro de ese debate entra el tema de la influenza. ¿Qué tipo de recomendación o de advertencia justamente daría usted al Goyano con respecto a este tema? Bueno, en principio, con respecto a la localidad que dio esa recomendación, yo creo que es una cuestión equivocada, porque en principio es muy fácil dar una recomendación cuando cuando la responsabilidad está en otro, ¿sí? Claro, Porque el que tiene la responsabilidad en la ciudad de Paso de los Libres con respecto a lo que es salud es el Ministerio de Salud Pública de la provincia a través de su hospital, ¿no? sí, Eh, y está dando una recomendación a la población, alguien que no tiene nada que ver con el trabajo en sí de la pandemia. sí, Entonces, por ahí es como que hagan lo que quieran, total, si pasa algo, el que labura es a otro, no nosotros, ¿no? claro. Ese es el mensaje que uno ve equivocadamente que se está viendo en esa localidad. Por lo tanto, creo que hay que tener un poco de sentido común, porque si no, después todo recae en el hospital de la localidad Claro. y se resienten diversos otros servicios hacia la población, porque por ahí puede haber un brote como el que tuvimos a principios de este año. Por eso me parece que hay que ser un poquito más cauto y hay que ser responsable, obviamente, a la hora de hablar en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Y con respecto a la influenza? Con respecto a la influenza, hoy estamos teniendo en principio un avance importante de la influenza. Estamos hablando ya que estamos con gripes que ya no son las gripes comunes, por lo tanto tenemos como protocolo a pacientes sospechosos de hacerle el hisopado para COVID en una Ajá. de las narinas. Si el paciente es negativo por COVID, en la otra narina se le hace otro hisopado diferente
que se manda al laboratorio central para hacer el panel virológico y definir si ese paciente tiene o no una influencia, ya sea del tipo A, del tipo B o esta que están surgiendo en estos momentos, ¿no? Sí. Doctor, algo que a mí me surgió, ¿no? A nivel personal, yo creo que más de una persona lo habrá pensado, que a comparación de años anteriores también me parece que es un factor muy importante todo lo que se vivió y bueno, se vive con el COVID, qué factores o qué, por ejemplo, síntomas tenemos que tener en cuenta para poder determinar o no que tenemos influenza, como para pasar, por ejemplo, uno cuando es alérgico, creo que durante todas las temporadas del año tiene una que otra gripe, invierno, ni que hablar. Pero por ahí para preocuparnos o qué alerta tenemos que tener nosotros para decir, bueno, tengo que asistir a mi médico de cabecera, por ejemplo, me tengo que ir al hospital a consultar qué tengo, si me pueden dar algo, tengo que salir o no de mi casa, me tengo que ir o no a trabajar. ¿Qué tipo de recomendaciones en ese sentido nos podría dar? A ver, estamos en una situación muy especial, no es lo mismo que otros años prepandémicos. Por lo tanto, cuando uno tiene algún tipo de síntoma respiratorio de esta clase, como lo estabas diciendo, hoy en principio, al estar en pandemia, lo primero que tenemos que definir es si es o no un COVID, ¿sí? Sí, Hoy hay autotest en la farmacia que uno tranquilamente puede adquirirlo y hacerse el autotest y al momento saber si uno tiene o no COVID. En ese sentido, después carga todo en la página y aparece oficialmente en todos los registros nacionales y provinciales. Y a partir de ahí, si uno está un COVID negativo, uno tiene que pensar que puede estar o con un resfrío común, que es un virus totalmente diferente, a si fuera una gripe sí, o una influenza del tipo que está surgiendo en estos días. Entonces si uno tiene sintomatología leve, la puede pasar en su casa sin ningún problema, puede hacer telemedicina con el médico de cabecera, yendo a porque eso trabajar, sí. doctor, ¿Cómo? yendo a trabajar. Yendo a trabajar, a ver, nadie debería trabajar si tiene algún tipo de enfermedad respiratoria, cualquiera sea ella. Sí, ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a laburar en un ambiente cerrado y ese ambiente no está preparado y no tenemos todas las medidas de bioseguridad que deberíamos tener para no contagiar a nuestros compañeros de trabajo. Antes del COVID, antes que apareciera esta pandemia, una persona si iba a trabajar con gripe y era muy probable que contagiara al resto de los compañeros si no tenía ningún tipo de medida para evitarlo. claro. Por lo tanto, cuando hablamos de una enfermedad respiratoria, hablamos de un resfrío común, de una gripe, podemos estar hablando de algún tipo de enfermedad respiratoria que uno por ahí pueda compartir algún utensilio, como puede ser algún tipo de enfermedades de las vías superiores, alguna angina, angina roja, angina pultácea, que se transmite de persona a persona como cualquier otra enfermedad respiratoria. Porque por ahí lo que no tiene que quedar en la gente es la sensación como que el único que contagia hoy es el COVID nada más. Es todo lo contrario. El COVID es una enfermedad más emergente, nueva, que se hizo pandémica en el mundo, pero antes de esa enfermedad había muchas otras que se contagiaban exactamente de la misma manera. Por lo tanto, si yo llego a tener algún tipo de síntoma respiratorio y me voy a trabajar con barbijo, es muy probable que le voy a evitar contagiar al resto de mis compañeros. Si yo tomo mate con una persona teniendo gripe, seguramente le voy a Sí, contagiar la gripe a mi compañera de trabajo o a la otra persona. sí. Entonces, los cuidados hay que seguir teniéndolos como siempre, ¿no? Claro, y además teniendo en cuenta también que el año pasado, por ejemplo, y bueno, el anterior ni que hablar, si no recuerdo, usted mismo lo había dicho en algún reporte o en algún medio, en este momento no recuerdo, que había bajado mucho los casos de influenza, de gripe, por ejemplo, que había, que claramente se reportaban en el hospital y bueno, en materia de general en la sociedad, por el hecho de justamente las precauciones, los protocolos que teníamos en base al COVID, ¿no? Así es, nosotros tuvimos la sala de pediatría prácticamente vacía de ese tipo de casos por el uso
de todas estas medidas que servían para el COVID, pero también servían para el resto de las enfermedades. Claro. Lo que pasa es que nos relajamos tanto porque creemos que el único que contagia es el COVID y han empezado nuevamente a emerger este otro tipo de enfermedades, ¿no? Claro, doctor, comenzando a hablar un poquito más sobre números, sobre protocolos, sobre cosas que nos quedan, si se quiere, herramientas de esta pandemia, me estoy refiriendo al tema de la vacunación, que lo vengo escuchando, porque nosotros compartimos sus reportes y hace un buen tiempo lo notamos preocupado con respecto a la diferencia en la cantidad de personas que recibieron la primera dosis o hasta incluso la segunda, y después las dosis de refuerzo, por ejemplo, parece que se olvidan, y más que nada en números de adolescentes. ¿Cómo viene esa situación? Seguimos preocupados, hemos mejorado un poco, no mucho, pero seguimos preocupados. La diferencia que hay entre la gente que se colocó la segunda dosis y le falta el refuerzo, estamos por encima de los 30.000 personas que le faltan esa tercera dosis. Entre primera y segunda dosis, un poco menos de 10.000 personas estarán todavía faltándole la segunda dosis. Y por supuesto que nos preocupa porque nadie sabe con certeza si puede aparecer alguna otra cepa mutada y que pueda nuevamente a darnos la tarea que nos dio a principios de este año con lo que fue la cepa Omicron. Claro. Por eso nosotros seguimos insistiendo en la vacunación de refuerzo anti-COVID, porque es la única manera de que haya mayor protección, más teniendo en cuenta que hubo mucha gente, mi caso por ejemplo es uno de ellos, que aún teniendo la vacunación completa, igual así todo, me contagié con COVID. La diferencia es que la sintomatología fue muy leve. Claro. Doctor, sobre ese tipo posible rebrote, ya le voy a consultar, pero me interesa seguir hablando de la vacunación. ¿Por qué? Porque un comentario que nosotros casi siempre hacemos cuando se confirman los maratones de vacunación y leemos los comentarios de las publicaciones de Facebook, es que hay muchas personas que, a modo de queja, lo cual quizás no sea el mejor modo, pero lo hacen, la mejor forma en realidad, manifiestan esto, que quizás una persona adulta llevando a un chico o un adolescente que sigue en el nivel educativo, o bien uno que está trabajando, por ahí no es tan fácil pedir un permiso para ir a vacunarse, lo cual no va más allá de las competencias que puedan tener ustedes como hospital o no, pero la cuestión está en que la demanda de la gente va a eso, a que si se puede poner un horario, por ejemplo, por la tarde, o un maratón como los que se hicieron en Costa Surubí, o bien, hablando a los chicos, llevar la vacunación a las escuelas. ¿Esto se está hablando? Hemos probado diversas estrategias, hemos cambiado horarios, hemos llevado la vacunación en horas de la tarde-noche, hemos llevado la vacunación sacándole el descanso al equipo de salud Sí. los días sábados, donde no hay escuela, donde no hay, cierta gente no tiene trabajo, porque lo hace durante la semana. Hemos invertido un montón de recursos humanos de diversas maneras en lo que es los horarios. Y hubo un momento que no hemos tenido la respuesta correspondiente por parte de la población. Y esos son ejemplos aislados, los que por ahí dicen ese tipo de cosas, porque realmente hemos hecho de todo y muchas veces la gente no concurre. Nosotros lo que estamos avanzando en las escuelas son la vacunación de calendario, porque es una vacunación obligatoria, más allá de que igual le pedimos permiso a los papás a través de una notita del hospital para que envíen el carnet y nosotros podamos completarle. Pero con respecto a la vacunación de COVID, al no ser obligatoria, necesitamos sí o sí que vaya acompañado del padre, que no muchas veces ocurre porque están en horario laboral y el niño está en horario de escuela, y muchas veces ocurre que nosotros no podemos avanzar con la vacuna COVID porque no es obligatoria. Ajá. Por lo tanto, no podemos avanzar vacunando a un niño sin tener la anuencia del papá, del adulto mayor, ¿no? Claro.
Después otro tema también del cual se está hablando mucho y quiero felicitarlos si tiene que ver la gestión o no, es este tema de la autogestión de turnos a través de la vía web. Quiero que nos comente un poquito de esto que está avanzando tanto en nuestra ciudad como en Bellavista. Sí, nosotros venimos trabajando hace un tiempo largo esta parte. Primero comenzamos con lo que eran los turnos por WhatsApp y ahora hemos avanzado con los turnos web. Obviamente que hemos observado que ha habido una mala utilización del servicio. ¿Por qué? Porque nos ocurre que muchas veces hay personas que ocupan los turnos, ya sea a través de WhatsApp, vamos a ver cómo viene la mano con el tema de la web, y después no concurren al turno. Ajá, Entonces eso lo que hace es sacarle lugar a una persona que sí lo quiere hacer, pero que no lo puede, no se puede siquiera anotarse porque ya están completos los turnos de 25 turnos por médico y cuando el médico sale a la sala de espera a buscar sus pacientes para la consulta, con suerte llegamos al 50% de los turnos presenciales, ¿no? Entonces, eso nos ha ocurrido siempre. No sabemos si es en forma exprofesa o por ahí por alguna cuestión eh, personal, pero como es tan sencillo muchas veces aplicar un botón y conseguir el turno, y bueno, después por ahí no se van y punto, no pasa nada. claro. Pero en realidad lesiona el sistema porque después, por otro lado, hay mucha gente que se queja de que no consiguen y es por esto, es porque hay un número de personas que lo usan, Y no tienen que responsabilidad. no bloquean y después no concurran. Claro. Esperemos que con los turnos web sea diferente, pero siempre llamamos a la gente que haga un uso adecuado del sistema, ¿no? Sí. Con el tema de hacerlo vía web, ¿hay algún tipo de requisito o quizás de algún punto que, no quiero decir que obligue, ¿no? Pero quizás que responsabilice un poco más al paciente que esté pidiendo el turno, a diferencia de pedirlo por WhatsApp, por Sí, ejemplo? sí, por supuesto, a partir del turno web, primero uno tiene que ser usuario del hospital, se tiene que hacer usuario con todos los datos personales y obviamente con un correo electrónico que sea válido, ¿sí? Ajá, A partir de allí uno puede acceder a la agenda y tenemos un mail, obviamente, ¿no? sí. Y a lo cual, por ejemplo, si no asiste, se está pensando en mandar un mensaje, por ejemplo, o poner algún tipo de, no quiero decir de sanción, porque no sé si Yo llegará a tenía ese punto. intenciones de hacerlo, ¿no? De la sanción? Sí, 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 por supuesto que sí. Yo tenía intenciones de hacerlo. Tengo que empaparme un poquito más del sistema, a ver si podemos tener algún tipo de acción al respecto, Sí, porque nos ocurrió, ¿no? Y siempre, quizás por ahí es repetido, sí, sí, pero sí, nos ocurrió un señor grande sí, eh, que había pedido 3 veces turnos por WhatsApp para urología sí, eh, y, y un día se fue, obviamente a los 3 nunca había concurrido, ajá, y entonces un día se fue presencialmente para que lo atiendan. Y obviamente agrediendo verbalmente a la gente de consultorio externo, a la gente de la Secretaría Privada, de la dirección. Entonces, esas son cosas que nos han ocurrido y que en realidad lo que amerita que esa persona, al no tener un buen uso del sistema, y bueno, que tengan algún tipo de sanción con respecto a esa situación, y si tienen una urgencia, obviamente para eso está la emergencia. doctor, y esta sanción, por ejemplo, llegado el caso, que quiero aclararlo y que aclarar a la gente más que nada que tiene que ver por una cuestión de experiencia que tienen ustedes, no por decir, bueno, si no cancelas el turno está sancionado, sino que repetidas veces le sucedió y más que nada que afecta al sistema y afecta a otros pacientes que realmente quieren concurrir, ¿no? Esta sanción podría ser económica, podría ser que el próximo turno no se lo pueda sacar. ¿De qué manera? Unas opciones, por ejemplo, quiero que me dé. No, en principio la opción era que esa persona tuviera por lo menos X cantidad de tiempo sin poder volver a sacar un turno. Claro. Obviamente, si alguien saca 3 veces turno en diferentes semanas de un mes y no concurre a la consulta, evidentemente no está muy preocupado por su salud, por lo tanto, si tiene alguna urgencia, tiene la emergencia del hospital para resolverla
y si no, bueno, tendrá que seguir esperando, porque uno le podría llegar a bloquear el acceso al sistema para que no siga jugando con el sistema. Porque en realidad esa persona que no concurre le está sacando a otro el lugar que por ahí, porque está ocupado ese turno, no accede, y realmente quizás lo necesita más, claro, que este que ha dejado pasar 3, 4 veces en el tiempo, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. Doctor, por último, ¿dónde se puede registrar la gente? Porque nosotros estamos teniendo un instructivo en la pantalla, le comento, y tenemos además la nota y demás, pero no dice dónde se pueden inscribir. Está en la página del Facebook del hospital, donde se puede ingresar al sistema y a partir de allí le da un lugar donde se registra. Buenísimo. Está todo el explicativo. Está. En este momento no tengo en la cabeza, pero sí sé que está el explicativo porque lo he leído en la página oficial. Lo buscamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, como siempre, por la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo avanza este tema, más que nada de la autogestión de los turnos, que uno por ahí lo ve desde afuera y dice, bueno, qué buena herramienta y demás, pero no nos imaginamos siquiera que puede llegar a tener este tipo de complicaciones, así que seguiremos en contacto. Dale, muchísimas gracias. A usted. Bien. Estábamos en comunicación con el doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Goya. Nos comentaba un poquito sobre todo, como siempre, como acostumbramos a hablar con el doctor, más que nada en pos de esto, ¿no? Como nosotros decíamos, uno como medio de comunicación puede tener todas las notas del mundo acerca de los hechos, lo que está por pasar, por ejemplo, de esto de autogestionarse los turnos, pero no sabemos lo que hay por detrás. No sabemos las complicaciones que puede llegar a haber. Uno siempre intenta manejarse, intenta accionar desde buena fe y hay personas que por ahí buscan otros modos, por ejemplo este caso. Entonces, por eso están las comunicaciones con aquellas personas que más que nada están a cargo, en el caso del doctor, o bien forman parte, ¿no?, de todo lo que es el equipo de salud. Acá tenemos la publicación que nos decía el doctor Raúl Martínez. Está el instructivo que nosotros recién nos estamos pasando en pantalla, está en la cuenta de Facebook del Hospital Regional Goya, y a partir del lunes 4 de abril, es decir, el día de hoy, habilitamos turnos web en el Hospital Regional Goya. Así, de forma online, se pueden solicitar los diferentes servicios ingresando a pacientes.saludcorrientes.gov.ar. Esa es la página donde usted tiene que ingresar vía internet para poder sacar un turno de manera online y bueno, asegurarse no poder ir a atenderse. pacientes.saludcorrientes.gov.ar. Esto se da en el marco de la modernización del sistema sanitario que se lleva adelante en toda la provincia, se confirma. Los servicios disponibles son medicina general, ginecología, neumonología, urología, traumatología, obstetricia, oftalmología, cirugía general, infectología, neurología, otorrinolaringología, endocrinología, fonoaudiología, cardiología, pediatría, nutrición, dermatología y gastroenterología. Nombres complicados, perdón, pero creo que a más de uno le puede llegar a pasar cuando leemos términos médicos. Esta es una imagen que venimos teniendo desde la semana pasada y además tiene un código QR que si lo podemos escanear en este momento les voy a confirmar de qué es, pero seguramente sea de la página a la cual uno tiene que ingresar para poder sacar estos turnos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo tratando de agilizar un poco todo lo que son los turnos, poder asegurarse, uno por ahí se tenía que ir hasta el hospital seguramente y pedirlo allí, o bueno, llamar, por ahí los números están saturados, bueno, toda una historia que ahora se soluciona a través de esta página, pacientes.saludcorrientes.gov.ar. Solicitar sus turnos online en todos los servicios que decíamos recién, ahí los vemos en pantalla, supongo que debe ser la gran mayoría de los servicios que tiene el hospital. Por lo menos lo que uno necesita por ahí con urgencia, que son medicina general, todo lo que es clínica, por ahí pediatría, ginecología, todo eso está, así que puede ingresar tranquilamente a la página y sacarse las dudas o bien sacar el turno justamente. Repetimos la página, por ahí si no lo había escuchado y lo quiere anotar,
pacientes.saludcorrientes.gov.ar. De todas formas, como siempre decimos, en el Facebook del hospital y en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar está toda la información para que lo lea tranquilo. Pero bueno, un servicio más, una herramienta más que nos da todo este mundo digital que empezamos a experimentar al 100% en esta pandemia y bueno, nos queda para nuestro día a día. 4